Bien, pues en primer lugar agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de estar aquí participando. A mí me hubiese gustado estar todos los días, el anterior y los posteriores, pero las ocupaciones académicas cada vez son más duras, aprovechando que hay autoridades, pues hay que decirlo. Yo llegué anoche a Barcelona a la 1:30 de la mañana de otra actividad vinculada al mundo de la transhumancia en Andalucía y ya digo que para mí es un verdadero honor. Como antecedentes, pues yo diré que ya estuvimos aquí en el año 90 y tantos con Ferran Miralles en otras actividades que se organizaron reivindicando el mundo de la transhumancia. Y yo estuve aquí precisamente, tuve la gran oportunidad, guardo todavía el cuenco aquel que nos dieron de recuerdo, de tal manera que es un poco volver a estas raíces. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues ¿quién es esta persona que nos va a hablar ahora? Pues como acaban de presentarme, te agradezco toda la loa, ¿no? Y luego nos tomamos un café por ahí, te lo agradezco. Yo llevo trabajando en esto más de 30 años porque hay una parte del mundo de la transhumancia que lo he vivido en primerísima persona familiar. De hecho, hasta traigo una pequeña anécdota que verán ustedes a continuación. Si pueden ver esta foto, todavía en blanco y negro, verán que esto es el borde de una cañada en la... Bien, pues les estaba contando, voy aprovechando mientras les entretengo, mientras van preparando esta imagen que estaban viendo ahí de una cañada, una pared con un ganado, que es el de mi tío Pedro, tres muchachos subidos ahí, pues hay uno que va con un chupete, el del chupete es el que les habla. Entonces creo que estoy más que facultado para hablar de alguna manera, de petulancias aparte, de todo este fenómeno. En una época, a finales de los 50, 60, donde todavía encontrábamos transhumancia funcional en casi toda la península ibérica. Y yo también he tenido la gran oportunidad de tratar, que me ha dado una gran alegría cuando me han dicho que sigue vivo el profesor Vilà Valentí. Cuando yo era becario, esclavo, aquellos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nos permitió ver las fichas de su trabajo de los años 50 de la primera red de observación de transhumancia en Cataluña. Fichas hechas a mano. Con la imagen que he visto que está aquí puesta hace poco. Eso para mí, pues de alguna manera me mueve el corazón, ¿no? Y saber que don Juan, porque allí era don Juan, pues todavía sigue vivo, ¿no? Con su carácter, su impronta, su empuje, ¿no? De alguna manera creo que es un personaje de los que habría que hacer un homenaje como antecedente. Esto me lo descuentas de los 30 minutos, por favor. Bien, entonces ahora cuando les voy a hablar, he tratado, ya saben ustedes que los profesores de universidad solemos ser a veces pesados cuando queremos contar todo, entonces voy a hacer un gran esfuerzo en contarles en media hora cuál es mi planteamiento acerca del fenómeno que llamamos turismo y lo que llamamos también la red de vías pecuarias, se llamen como se llamen en cualquier sitio, cañadas, carreras, Traturi, Traturelli, Olmo-Ruilor, como se les quiera llamar en cualquier sitio del mundo. Entonces, en este caso, mi aproximación conceptual forma parte de una experiencia vital, una experiencia familiar, una experiencia de muchos años. Yo soy el segundo socio más antiguo del Club del Gosatura en Madrid, soy criador de perros también, de alguna manera tengo doble perspectiva de todo este tipo de fenómeno y de alguna manera pues tengo también la responsabilidad de ir impulsando lo que va a ser un nuevo museo de la transhumancia, en este caso en el Valle de Valdelaguna, en Burgos, que todos ustedes serán invitados el día que tengamos presupuesto para poder lanzar ya y acabar las obras. Bien, la aproximación conceptual yo la baso en 4 bloques de experiencia a partir de investigación, de ir tratando el tema, y el primero de ellos, gracias por la referencia, pues se refiere obviamente a esta obra, ya que en algunos sitios me la ponen como referencial, a mí me encanta, Transhumancia y Turismo Rural, vinculada a todo el mundo de España, Península Ibérica, más Baleares, más Canarias. Esto lo terminé en 2006, hice un gran esfuerzo por ver qué es lo que había en ese momento, una especie de pulso de la transhumancia en cuanto a museos, en cuanto a manifestaciones, ferias, festivales vinculados a todo esto. Y eso tuve oportunidad de publicarlo en el año 2007 y es, en principio, pues una referencia de lo que había en ese momento. La referencia nos lleva a ver estos mapas, el primero de ellos, museos de la transhumancia en España, y llama mucho la atención que encontramos en diferentes áreas de la península ibérica, pero el tercio sur está prácticamente vacío, desprovisto. En la misma sorpresa me encontré con ferias, fiestas, manifestaciones, encuentros sobre transhumancia. Ya Cataluña, ya encontré dos
dos actividades permanentes, y en la actualidad pues todo esto ha ido creciendo en muchos sitios donde empieza, si no a generalizarse, empieza a haber ya un sentimiento mucho más acusado de las raíces propias, de todo aquello que está marcado en la impronta del territorio, en su historia, sus costumbres, sus tradiciones. A renglón seguido, pues yo tuve oportunidad también de ser convocado, como a todos aquellos que se nos convocó un mes antes y a la carrera de acabar la legislatura, para la elaboración del libro blanco de la transhumancia. Si alguno de ustedes pues colaboró en ello, pues ya saben lo que fue aquello, un tour de force, corriendo, trabajando a marchas forzadas, y lo importante no era ni más ni menos que poder hacer diferentes planteamientos para reverdecer, poner al día el fenómeno de la transhumancia y especialmente vías pecuarias. Yo fui uno de los más pesados, hice 45 propuestas, ni más ni menos. 15 de ellas se recogen directamente en el libro blanco y son de aplicación general a cualquier sitio del mundo. Yo estoy en Burkina Faso, he estado en otros sitios también con el fenómeno de la transhumancia y el nomadismo, y me doy cuenta que es un lenguaje transversal que se puede aplicar con sus características locales, por supuesto, a cualquier zona del mundo. Bien, entonces en este caso, cuando se hicieron esos planteamientos, pues cuando vamos a hablar de ese fenómeno, entre comillas, nuevo para el mundo de la transhumancia, el turismo, cuando dicen el turismo, sobre todo para el mundo transhumante, es algo como muy vital, muy de corazón, muy cultural. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de perseguir ahí? Viejas tradiciones con tendencias actuales. Hay gente que ya está vendiendo, pues véngase usted a transhumar con mi rebaño 3 o 4 días, usted me ayuda, yo le cobro, y usted va viendo un fenómeno de lo que algunos llaman ecoturismo, turismo no ocioso, por decirlo así, un turismo de tipo participativo. Se aplican nuevas conceptualizaciones del mundo del turismo, como es el turismo respetuoso. Yo eso no lo han dicho, pero yo soy profesor también en el grado de turismo de la Complutense, y soy el profesor que imparte esto, precisamente, planificación y gestión turística de espacios naturales y áreas rurales, con una gran aceptación. Es decir, tenemos gente joven que vive esto no como relicto del pasado, no como un museo de temas muertos, sino que quiere revitalizar, quiere trabajar con una realidad que hay que poner al día. Y ahora que el turismo, la marca, el marchamo de calidad es buscar cosas que todavía nadie ha inventado, pues ahora mismo tenemos todo un campo por delante de hechos muy materiales que yo creo que hay que empezar a vender, entre comillas, en el mejor de los sentidos, a la población desde un concepto puramente cultural. Verán ustedes que yo me planteé diferentes bases a la hora de trabajar con las vías pecuarias, se llamen como se llamen, en cualquier sitio del mundo, ¿no? Es curioso haber hecho vías pecuarias en camello. Me llama mucho la atención esto, acostumbrado con vacas, con ovejas, con cabras, etcétera, con yeguas, y de repente pues estar transhumando con camellos y con un tipo al lado, con un Kalashnikov, que era el que nos guardaba las espaldas, porque ya saben ustedes que los tamasheks, los tuaregs, pues están también bastante convulsos, y no les recomiendo que vayan a estos sitios, ni con escolta. Hablo de experiencia personal, prefiero esta foto de aquí con las ovejas y una buena caldereta después. Bien, entonces, en este segundo bloque, en infraestructuras asociadas, yo me planteé todo el mundo de los caminos ganaderos a nivel general, con sus distintos anchos, distintas funcionalidades, denominaciones, y luego todo ese gran conjunto que abordarán otros compañeros también, que es la gran riqueza cultural que tienen, histórica, paleontológica, prehistórica, arqueológica. Es decir, tenemos delante una biblioteca de tal calibre que mucha gente que todavía no se hace una idea de ello. No me refiero a las autoridades aquí presentes, que veo que están totalmente congraciadas con la causa, ¿no? Pero cada vez que abrimos esta biblioteca van apareciendo nuevos fenómenos, como luego van a poder ver ustedes, que a mí me han ido surgiendo en el desarrollo de casi 30 y pico años de trabajo académico. Espero que puedan ser muchos más todavía. Bien, entonces la experiencia previa que yo les iba a poner a ustedes es estas dos. Una red de vías pecuarias como soporte de actividad rural y una práctica turística, es decir, los primeros planteamientos que estamos haciendo en algunos lugares en este sentido. Y luego ya una aplicación muy particular de lo que llamaríamos microgeografía para un término municipal, que son 6.800 hectáreas, es ya un municipio bastante grande, con una tradición que se remonta por lo menos al siglo XII. Entonces van a ver ustedes las grandes sorpresas que uno se encuentra cuando empieza a trabajar con todo esto y con autoridades locales, que muchas de ellas todavía, y todo esto lo teníamos aquí, sí, en el altillo del ayuntamiento. Bien, en este caso, pues ven ustedes el título,
pastoreo y puertos de montaña, esas zonas de pastoreo tradicionales, se llamen como se llamen en cualquier territorio del sitio donde vayamos a aplicar esto, y en este caso es Neila, en Burgos. Ven ustedes las diferentes entidades que han ido sufragando esta investigación a lo largo del tiempo, y una de ellas son grandes amigos, una asociación local. Fuente Cuentera es un enclave muy singular donde se reunían los pastores trashumantes de Burgos cuando estaban en verano en esta zona de la cordillera ibérica, y era el sitio, era el mentidero donde se intercambiaban las informaciones. A quién se le habían muerto las ovejas, quién había vendido mejor, la fulanita se ha quedado embarazada, el otro ha tenido un hijo. De ahí viene el concepto de Fuente Cuentera. Grupos locales de interés. Esa gente ilustrada local, que son normalmente hijos, descendientes, hermanos, sobrinos, nietos de trashumantes, y que lo han vivido directamente. Y muchas de las personas que están en esta asociación son gentes que incluso han hecho transhumancia vertical 2 o 3 días con su familia. Es decir, que han vivido de ello y lo conocen de primerísima mano. Yo soy una persona que normalmente, como dice, al pan, al vino, vino, y la realidad, pues siempre sobre las bases de trabajo. Bien. El último de los trabajos, que yo soy miembro de la Complutense, pues obviamente mi universidad me ha facultado económicamente para llevar a cabo estos trabajos. Ojalá podamos exportar experiencias, intercambiar experiencias con compañeros de cualquier lugar, y lo que están viendo ustedes ya es una aplicación muy práctica, aplicaciones al diseño de rutas turísticas de carácter educativo. Y esto, fíjense ustedes, viene de la mano de un proyecto de innovación y mejora de la calidad docente. Quiere decirse que aquí nos hemos quedado desfasados por la realidad, como decían antes las autoridades presentes, ¿no? De alguna manera nos tenemos que poner las pilas e ir un poquito más deprisa de lo que los acontecimientos y la realidad pues van marcando. Bien, este es el equipo de investigación. Normalmente 5 profesores, diferentes alumnos que cada año vamos captando para que con el tiempo puedan hacer prácticas en empresas como estos museos locales, estos museos antropológicos de tipo local. Invitamos también a compañeros, este es un compañero mexicano que también le interesa, está trabajando sobre el Camino Real de México, y aquí ya nos encontramos con un elemento clave, jornadas de recuperación de tradiciones. Esto es este grupo de la Fuente Cuentera que ya venían recogiendo esta tradición que ya se efectuaba en los años 50. Como ven ustedes, las diferentes fases del corte de la lana, infraestructuras, construcciones pastoriles, las mujeres vestidas a la vieja tradición, cantando los mayos y las marzas. Es decir, ese homenaje a los pastores cuando se van y vuelven, en este caso a la Extremadura, en otros casos pues a la costa, a la selva, al Pirineo, a Ripoll, todos esos movimientos transhumantes verticales, regionales, etcétera, que nos encontramos en toda la península ibérica y prácticamente en todo el Mediterráneo. Bien, yo he sido uno de los que ha contribuido en la medida de sus fuerzas hasta la última edición, la del año pasado, y a partir de aquí yo hice planteamiento de un proyecto que no es ni más ni menos que lo que están viendo. Esta es la estructura técnica, por decirlo así, si hay algún técnico también, colegas de aspectos territoriales. Estos son los 4 objetivos que perseguimos, como ven aquí, poner de relieve la importancia de las vías pecuarias y su aplicabilidad para, digamos, proyectos de tipo turístico, y he reseñado en rojo, como ven aquí, infraestructuras vinculadas a la transhumancia, pastoreo, etcétera, y rutas turísticas monográficas de carácter cultural. El aspecto deportivo ya es otro, hay otras instituciones implicadas, como las federaciones de montaña, deportivas, consejerías de deporte, y eso ya es otro mundo muy diferente. Sobre todo en palabras del profesor Martínez de Pisón, Eduardo, amigo, compañero y profesor, del cual yo tuve ocasión de vivir su docencia, cuando se dice que hay otros turismos de tipo deportivo, como el ciclismo y el atletismo, que han desembocado en la montaña. Y esto está creando aquí un primer grado ya de conflicto con la gente que utiliza la montaña para finalidades culturales, y que en un corte de una cañada te encuentras con 4 tipos que van con las bicis a todo trapo y casi te llevan por delante. Ahí se está generando ya, digamos, un fenómeno que nos sobrepasa y no hemos empezado a hablar. Es que ya hay conflictos de tipo social por el tipo de uso alternativo, que además sí está contemplado en la ley de 2005 de vías pecuarias. Bien, siguiendo en esta misma línea de explicación, pues pasamos directamente a este territorio en el que yo estoy trabajando. Como están viendo,
un espacio típico de la alta montaña, 2.000 metros de altura para las autoridades presentes, estamos por encima de 1.200, se puede pedir dinero a la Unión Europea para áreas de montaña, Fondo Social Europeo, etc. Vamos a ver. Bien, lo primero que nos planteamos es el medio físico como uno de los grandes atractivos de las vías pecuarias. La mayor parte de las vías pecuarias, como van a tener ocasión de ver, transcurren por este parque natural que se llama Parque de Lagunas Glaciares de Neila, un lugar muy visitado. Yo formo parte del patronato de gestión y, como están viendo, pues modelados glaciares, periglaciares, es decir, las zonas típicas de la alta montaña donde se sube con el ganado para aprovechar esas ricas superficies de pasto. Estas son esas lagunas de alta montaña, zonas de pastoreo tradicionales, y por esta línea de cumbres nos vamos a encontrar que transcurren o discurren algunas cañadas históricas. Una de ellas la tengo constatada desde un apeo, un deslinde de 1601. Y esto ya lo hacemos en el plano cultural con gente de la zona, desde universidades y con grupos de tipo local. Este es el aspecto típico de estas zonas de pastoreo de alta montaña. Lagunas glaciares, diferentes lagunas de zonas de pastoreo muy tradicionales. La laguna de Muñalba, si yo alguna vez pudiera, me compraría para mí solo este territorio, no dejaría pasar a nadie, haría una especie de reserva de transhumancia, mis vacas, mis ovejas, y haríamos allí una especie de Arcadia feliz del mundo transhumante. Afortunadamente esta zona, para llegar allí, son 2 horas y media de marcha a pie, si no ya estaría muy transformado este territorio. Afortunadamente aquí no hay que poner ni más pistas ni más absolutamente nada, en mi opinión. La gente que quiera llegar y que tenga la capacidad suficiente lo puede hacer a caballo, lo puede hacer a pie. En bici no es posible porque es una zona muy abrupta, pero sin embargo yo creo que preservar las virtualidades de la naturaleza, no transformarla, no quererla dominar. Y entonces, en ese caso, lo que hacemos es transformar todo un territorio, como este anterior que han visto, donde había 14 kilómetros de pistas en ese entorno que fue un antiguo coto intensivo de pesca. Es decir, todo lo contrario de lo que en teoría preconizamos que debe hacerse bajo estos modelos de perspectiva ambiental, protección ambiental y demás. Bien, todo esto que están viendo son valles glaciares, son zonas de pastoreo tradicionales, y en esa misma línea pues nosotros nos hemos encontrado que hay un fenómeno glaciar muy importante y hemos aprovechado también para hacer la primera datación con berilio 10, con amigos y colegas norteamericanos. Es la primera vez que se hace en el sistema ibérico, la tercera vez que se aplica en España. Es decir, estamos creando nuevas bases de información y de atracción para un turismo cultural que valore también el fenómeno glaciar. Y como pueden ver ustedes aquí, estas 3 dataciones, pues está sin mediar todavía el famoso cambio climático, en 3.000 años y otros 3.000 años, 2 pulsaciones de retroceso. Es decir, estamos en un archivo vivo. Ir a estos territorios es realmente una maravilla, es un disfrute, digamos, cromático, pero además también tiene todos estos valores de tipo cultural. Cuando yo me encontré con el alcalde, sigue siéndolo en este momento, su colega de este territorio, que lleva 20 años en el cargo, es muy querido, pues me dijo: Javier, ¿por qué no subes un día y miras a ver qué tenemos? Pues tenemos, tuve que hacer un memorándum informativo, 16.000 documentos, de los cuales por lo menos el 60% vinculados a la transhumancia. Lo primero que me llamó la atención, una súplica de 1578, no la quise robar, porque hay gente que se dedica a ello. Y si antes no damos el aviso de que todos estos documentos están ahí, se catalogan, cuando los investigadores vamos a ver qué es lo que hay, han desaparecido. Eso me ha ocurrido a mí, y nos ha ocurrido a muchísimos. El Archivo Histórico Nacional, el Registro de Vías Pecuarias, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que tenemos aquí es todo un conjunto de información a nuestro alcance. Esto que están viendo aquí es un contrato de pastos de 1948, cuando todavía teníamos transhumancia funcional. Hemos podido ver los puertos, hemos podido ver los costes, el número de cabezas que entraban en cada zona, y estos son mis queridos informantes. Todos octogenarios, ya solo quedan 3 de estos 6. Cuando ya fallecen, se nos ha ido toda la memoria histórica de esta faceta. Tengo 164 horas de grabación y muchas botellas de vino consumidas con estos amigos en amor y compañía, hablando de lo que era su historia, sus actividades, sus anécdotas. Unas memorias fotográficas, realmente fotográficas. Bien, en este mismo sentido, pues hay que pringarse, hay que mojarse el trasero, y esto es una subida a los puertos, subiendo por las cañadas históricas y tradicionales. Aquí hemos tratado de reverdecer coladas locales, a mí me ha llegado su conocimiento,
donde estoy poniendo el puntero, esto va a ser la portada del libro, cuando lo pueda sacar, con la mano uno de estos ganaderos de 35 años, 37 años trashumando a Extremadura y a otros sitios. También han venido al Pirineo, han ido al norte, etcétera, etcétera. Y hemos tratado de ir difundiendo, como están viendo aquí, todo esto en las futuras generaciones. Bien. Puertos de pastoreo, para llegar a ellos hay que ir por vías pecuarias, obviamente, por caminos ganaderos. Estos son todos los puertos que tenemos identificados, la capacidad de cada uno de ellos y obviamente esto tenía un coste económico, son montes comunales, los propietarios de esos territorios son los habitantes del término municipal que perciben parte de esas rentas. En este territorio no hay incendios, todo el mundo trata bien la naturaleza porque si no, pues puedes tener problemas muy serios, incluso en la cara, son gente muy recta en ese sentido. Y esta es una imagen de satélite donde hemos ido grabando los diferentes puertos y a partir de ellos decíamos, bueno, ¿y cómo se llega a todos estos sitios? ¿Por mitad de las paredes, de las piedras? ¿Por dónde? Entonces se llegaba obviamente por vías pecuarias. Tuvimos que hacer un trabajo de campo. Este es un compañero muy querido que colabora conmigo en todo este trabajo, digamos, ímprobo y gratuito que hacemos. A esta zona hay que acceder con la mochila para comida para 3-4 días, pasar frío, calor, lo que haga falta. Y luego la foto que están viendo aquí con unas ayudas innegables para nosotros. El jefe de la guardería local, los forestales. En este caso, mi colega Javier le llaman el niño Jesús, porque como Dios tiene que estar en todas partes, vigilando la caza, la pesca, que no haya fuegos, que no, la gente no haga cosas contra la ley, ¿no? Todo esto normalmente se traduce en gran amor por este territorio y lo que están viendo son diferentes puertos. Esto que están viendo es la Laguna de la Oruga, no sé si les alcanza la vista, todo esto es ganado trashumante que sube en vertical 2-3 días y pasa todo el verano allí y luego retrocede. Prácticamente ganadería ovina ya no queda, son todo vacas, yeguas fundamentalmente, ¿no? Y a partir de aquí nos empezamos a encontrar cosas muy singulares. Yo tengo solicitada la declaración de bien de interés cultural, este contadero, como ven aquí, dos pasos muy estrechos con unas vías de piedra verticales construidos por los ganaderos trashumantes y también por el ayuntamiento local, porque aquí es donde se pagaban los impuestos. Y hay una fecha que se fija, tienes que llevar todo el ganado, el alguacil te dice, a ver, tienes tantas cabezas, te toca pagar tanto por cada impuesto de uña. Los impuestos tradicionales, portazgo, montazgo, etcétera, etcétera. Bien, todo esto que están viendo aquí es un encerradero de ganado y unas estructuras rupestres para los antropólogos, arqueólogos, etcétera, donde se resume, lo van a ver a continuación, buena parte de la infraestructura ganadera de la zona. Y esto que están viendo son las mojoneras, es decir, el resto histórico, tradicional, algunas tienen 400 años, aquí se producen fenómenos paranormales muy singulares por la noche. Las mojoneras se mueven solas. Cuando se han movido, al día siguiente van los ganaderos del valle afectados y la vuelven a poner en su sitio y a veces pues ahí está conflictos realmente serios. Esto que están viendo es una copia de un acta municipal de mojoneras del año 48, conflictos realmente serios, y cuando yo investigué toda esta realidad, luego les voy a comentar este apeo de 1601. Bien, esto que están viendo pues son estas ferias, este encuentro de actividades tradicionales donde Juan, ya fallecido, pues 37 años de transhumancia Extremadura, nos hacía los chozos tal cual él los había hecho, construido y vivido dentro. Son de vida efímera porque aquí hay un clima muy fuerte. El año pasado tuvieron una noche 21 bajo cero, para que se hagan una idea. Es una zona pues típica de alta montaña, ¿no? Bien, esto es a lo que me refería, la Cueva del Hoyo, los Calizos. Este es el lugar que yo he solicitado, que se ha catalogado lugar de interés cultural. Como ven aquí, el contadero, encerraderos, y todo esto que están viendo aquí son cuevas de estas características. Tenemos ya hecho un censo de más de 168 de estas infraestructuras pastoriles. Esto está pidiendo tesis doctorales, trabajos de fin de grado, de máster, etcétera, etcétera. Y esto que están viendo es el famoso tinao, la majada, es la denominación local del fusil. Aquí es donde pretendemos restaurar el 20% de este edificio, dejarlo como era antaño y dejarlo como está en la actualidad, una especie de llamada de atención a la recuperación de todos estos bienes. Para esto se necesita dinero, hay otra cosa que se llama el vandalismo social. Entonces, pues pretendemos dejarlo como era en su época para que la gente se haga una idea de la dureza de la vida del mundo de la transhumancia. Estar fuera de casa no sé cuánto tiempo, enterarte que has tenido un hijo hace unos meses o que la paisana se te ha ido con no sé quién, en fin, todo ese tipo de cuestiones que aderezan la vida de la gente que vive fuera de casa. Esto que están viendo son, con ello estoy todavía en tiempo, ya voy terminando, ¿no? Quedan 10 minutos. 10 minutos, perfecto.
Bien, entonces vamos viendo cómo se produce la transición de un modelo tradicional a un modelo más actual. Todo esto que están viendo son antiguas construcciones puestas al día. La caseta del dólar, aquí se encontraron una moneda de Alfonso XII o algo así, pues alguien le puso ese nombre tan cultural de la caseta del dólar. Y aquí ya nos estamos encontrando con otro fenómeno realmente importante. Yo tenía un poquito de agua así, no sé cortar. Me van a disculpar. La primera vez que yo subo a estas montañas tenía 18 años. No había pistas, poca gente conocía el territorio. ¿A quién tenías que dirigirte? A los forestales, a los amigos forestales y a los ganaderos trashumantes. Entonces yo me subí con unos amigos trashumantes ya jubilados, muy conocidos en toda la zona, incluso a nivel de la transhumancia peninsular, muy conocidos. Los han transhumado a Extremadura, han transhumado a Alcudia, han transhumado a 40 sitios. Bien, y entonces pues yo me fui con ellos y les dije, oye, ¿y por dónde se va? Por las cañadas. Me voy con vosotros, voy filmando, voy tomando nota, voy con la cartografía. Estupendo. Y he llegado a la conclusión de que existen en este territorio 3 tipos de vías pecuarias. En este caso, estas más pequeñas, inferiores a 5 metros, que son coladas. Son vías pecuarias para acceder a todos estos puertos, normalmente de verano. En invierno esto está cubierto con mucha nieve, y se utilizan muy tradicionalmente. Cuando yo he buscado referencias en el marco legal, en la cartografía oficial, no existen. Están en la memoria oral, de transmisión oral, de todos estos ganaderos, de los cuales yo he tomado debida cuenta, porque a veces no se ponían de acuerdo, pero luego tenías toda una información de conjunto riquísima. A partir de ahí la he pasado aquí, he tomado coordenadas, UTM, he localizado todo esto para tracks de estas rutas turísticas que se pueden hacer con GPS. Es una faceta un poco ya más deportiva o paradeportiva, como se le quiera llamar. He visto que hay otras 2 grandes cañadas como estas, de las cuales sí llegué a encontrar los expedientes administrativos del extinto, felizmente extinto Icona, de los años 70, donde esta cañada, que ustedes ven aquí, se ha utilizado, igual que todas estas otras, como límites administrativos de términos municipales, de provincias y de comunidades autónomas. Este pico es el pico de las 3 provincias, esto es La Rioja, esto es Soria y esto es Burgos. Es decir, aquí vemos ya la estructura territorial heredada de muchísimos cientos de años anteriores con la clasificación de Javier de Burgos provincial de 1833. Todas estas líneas dicen, ¿por dónde va la cañada del no sé qué? ¿Y por dónde va la cañada? Ah, pues por la línea de cumbres entre la cara norte y la cara sur del sistema ibérico del Urbión de Burgos o de cualquier otra unidad orográfica que tendríamos que trabajar. Yo creo que aquí mis colegas geógrafos de Cataluña, que los hay muy buenos, pues creo que tienen un campo para llevar con los otros compañeros de humanidades o ciencias sociales. Es decir, es una biblioteca tan enorme que abrimos la ventana y vemos montones y montones de libros que ir sacando y que trabajar con ello. Bien, y luego ya pues me voy a estas que están dibujadas en color naranja, que van por la línea de cumbres del sistema ibérico, de donde surgen algunas de las principales cañadas de la península ibérica. Les sonará a ustedes por la famosa cañada soriana occidental, la cañada soriana oriental, la famosa de la Galeana, donde tenemos esa intrusión, donde se ha concentrado lo mejor de la sociedad, por desgracia, traficantes de drogas, de armas. El último grito ya es el tráfico de órganos en una cañada. Claro, a mí me llama mucho la atención que las autoridades en Madrid digan, eso es un problema, que habría que ir con los tanques, es imposible, vamos a legalizar. Ahí encuentran un frente muy activo, dentro de los cuales me incluyo. Esa gente no puede estar allí, yo no me puedo hacer un chalet en la carretera del Mediterráneo, ¿no? Ahí hay que afrontar políticamente unas responsabilidades serias. Eso sí generaría un conflicto de unas dimensiones tremendas. Pero eso es una cañada histórica y eso tiene que ser vía verde para todos los ciudadanos, porque es bien de todos y es recurso de todos y patrimonio de todos, de toda la sociedad. Bien, pues estas cañadas resulta que documentándome con informaciones de todos estos ganaderos, pues yo vi que había determinadas marcas en algunas rocas en algunos lugares. Y me puse a localizar y efectivamente hay un apeo de 1601, que ya lo hacemos como ruta cultural, con gente de la Diputación de Burgos, alumnos de la zona, de universidades y colegios, y entonces pues hubo un conflicto muy fuerte de pastoreo.
Y entonces verán, como dentro de un momento se lo voy a mostrar, una crucecita y 4 agujeritos. Es como una especie de firma, un marchamo de estamos de acuerdo de los 2 términos municipales, Tolbaños y Neila por el norte y por el sur Quintanar de la Sierra y Palacios. Es la primera vez que se ponen de acuerdo para evitar que las mojoneras se muevan por la noche, tener conflictos, incluso llegar a las manos, que eso es muy habitual en los serranos, y es una de las primeras normas que pasa de lo consuetudinario a una norma admitida por todo el mundo y que obviamente luego las autoridades actuales les tendrán que dar marchamo. No sé cómo se legalizará eso, pero hay que hacerlo porque hay toda una tradición. 5 minutos, muchas gracias. Bien, entonces lo que estamos viendo es que todo este territorio se articula a partir de esos puertos y a partir de un conjunto de vías pecuarias. Y luego, como ocurre en toda la península ibérica, pues en esos 125.000 kilómetros, no sé cuántos estimados daba Valentí para Cataluña, pero cuando nos metamos con las pequeñas carreras de ganado, etcétera, etcétera, seguro que nos da una superficie enorme, pues nos da del orden de un 4% de todo el territorio español en su conjunto, que son vías pecuarias descansaderas, es decir, tenemos un recurso realmente portentoso. El coste del alquiler de las zonas de pastoreo es muy caras, eso se le llama cordelear tradicionalmente, porque no ponemos a nuestros ganaderos transhumantes a subir y bajar para aprovechar el pasto de todas, si no se pierde, de todas esas caminos ganaderos en este caso, ¿no? Y ya para ir terminando los minutos que me queda, pues la otra parte que tiene que ver con lo estrictamente cultural. Esto era flor de un día. Todo este material yo sabía que existía en el pueblo, como están viendo ustedes, material antropológico de primer orden, todo lo que no han podido rapiñar los anticuarios, etcétera, etcétera, y entonces yo me propuse que aquí había que hacer un museo local con estas tradiciones. Estas son las 4 facetas que abordamos con este museo, que dentro de poco espero que ya esté en funcionamiento. Una muestra museística permanente, porque si no, no te dan el marchamo de Museo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con los requisitos, eso implica dinero. Este año han cortado el 83% del dinero corriente para las actividades de medio ambiente, con lo cual estamos en el peor momento para tratar de transitar en este sentido. Conocimiento, investigación, difusión cultural. Una de las cosas que yo más trabajo es que la gente de la zona se sienta muy orgullosa de todo, de lo que fueron sus padres y su familia. Unos pastores, unos cazurros. No. Un gran bloque de conocimiento ambiental, ganadero, fitosanitario, climatología, etcétera, etcétera. Si alguien quiere aprender de verdad, de la vida, de la experiencia, hablen con pastores. Yo los recomiendo. Bien, a partir de aquí, promoción socioeconómica, atractivo turístico y las rutas culturales. Bueno, pues esto es el comienzo de estas obras con fondos PRODER-CAL de la Unión Europea y lo tenemos ya muy avanzadito, lo que pueda ser la apertura, donde pues obviamente a todos ustedes les llegará la invitación, la convocatoria. Aquí se come muy buena miga, muy buena caldereta también, es una zona muy sana, es decir, bueno, está bien poder contrastar pues, las otras experiencias. Y estos señores que tienen ustedes aquí son, por decirlo así, ganaderos muy tradicionales. Este señor ha sido tío político mío. Fue tío político mío, ya no lo es, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Cosas de la vida, pero qué mejor que vivirlo por la vía parental y familiar con gente que estuvo años y años y años y que son los grandes conocedores de este territorio. A ver, es que se me va el... Bien, y ya para terminar, pues esta es la propuesta que hemos hecho a partir de ese museo como elemento central, congregante de esfuerzos, de conocimientos, de saberes, de relaciones con la población local. Yo he hecho una primera propuesta de 5 rutas culturales. Como ven ustedes, todas ellas se pueden enlazar a través de vías pecuarias. Podemos pasar de una a otra perfectamente según nuestro grado de capacidad física. Hay algunas, como esta, la de Río Frío, que se puede hacer con los hijos, el perro, la suegra, la tía Riqueta, etcétera, etcétera. Es decir, son caminos muy preparados para gente sin grandes alardes deportivos. Un concepto muy familiar, muy de expresión local, donde puede ir todo el mundo. Sin embargo, luego hay otras, todas estas de aquí, están en el inferior izquierdo, estas son zonas de montaña, donde ya pues tiene que ser gente más preparada, vinculada al mundo del montañismo, etcétera, etcétera. Algunas imágenes de la difusión que hemos ido llevando a cabo en diferentes congresos internacionales. No sé si les alcanza la vista, aquí arriba verán una cruz con los 4 agujeritos que vamos a encontrar en esas piedras en toda la línea de cumbres hasta el puerto de Santa Inés, ya los confines con Aragón.
Y esto que están viendo es el famoso mojón del muelle, es decir, uno de esos mojones que tiene casi, ya va para 500 años de antigüedad y que habría que declararlo como bien de patrimonio cultural a proteger para que nadie lo robe. Estas cosas se roban, y se las lleva la gente a casa. Entonces, bueno, pues todo este tipo de esfuerzo que estamos llevando a cabo, al final nos permite plantear rutas turísticas de estas características. Algunas ya están balizadas, otras se necesita dinero para poder llevar a cabo todo este proyecto, luego preparar información en Internet para que la gente lo pueda bajar en sus MP3, MP4, etcétera, etcétera, sus tracks para poder viajar, hacer estas rutas un poco más deportivas. Y aquí lo que estamos viendo es toda la riqueza de especies protegidas, Taxus baccata, tejos, Iles aquifolium, etcétera, etcétera. Y luego, como ven aquí, estas son fotos de este compañero Jesús de Miguel, una belleza innegable en todas estas praderas alpinas, la zona de la montaña. Y ya termino con esto y no me paso de los 5 minutos. Lo que están viendo aquí son algunas de las áreas que queremos preparar para esas visitas. Este lugar que ven aquí, los Corrales del Cano, yo le he hablado con colegas europeos y me dicen que es uno de los conjuntos pastoriles antropológicos mejor conservados de todo lo que se va conociendo en Europa. Y en este caso, como ven aquí, estos antiguos corrales, pues los queremos poner al día, prepararlos para que incluso se pueda dormir dentro. Y esto es un poco pues la expresión de una de las zonas, digamos, más álgidas para todas estas propuestas en esta zona de montaña. Esto es una zona de montaña. Si hablásemos de zonas de llano, pues tendríamos que buscar cañadas donde se agrupen pues grandes riquezas patrimoniales de todo tipo. Es decir, tenemos todavía un campo realmente importante para desarrollar. Yo ayer estuve en la Universidad de Sevilla en un evento análogo a este sobre vías verdes y el papel de las vías pecuarias más las vías verdes. Algunas de estas se pueden hacer en bici y otras no. Ese es otro campo también muy importante, el mundo del ciclismo, y sobre todo con experiencias de gentes que en otros territorios pues ya están muy avanzados. Lo comentábamos al entrar, lo que se hace en Madrid y luego se deja abandonado, y intrusiones ilegales y poca guardería, y el Seprona que a veces funciona y otra no funciona, en fin, bueno, pues toda una problemática eminentemente técnica, que eso ya tendremos que ir creando, digamos, a partir de esta casuística, todo un bloque de información, todo un bloque técnico que podamos desarrollar y aplicar en diferentes contextos. Espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias por su atención.